Bienvenidos nuevamente la gente de objetos. Vamos a ver hoy, vamos a ver hoy algo que debiera ser para ustedes un paseo por el campo, digamos, algo muy simple, digamos, porque aquellos que vienen de C, digamos, tienen una gran ventaja en este sentido porque van a haber muchas similitudes, digamos, con las características de C, digamos, y de Java son muy similares en este tema, ¿no? En las de operadores y estructuras de control, casualmente. Bueno, los operadores unarios son, como pueden ver ustedes, prácticamente los mismos que en C, los operadores aritméticos, ¿no? Tienen el módulo también acá, ¿no? Multiplicación, división, módulo, suma, resta, bueno. Después tienen los operadores de corrimiento, que también existen en C, pero que nosotros no hemos utilizado, digamos, son para hacer corrimientos de bits, ¿sí? Desplazamiento de bits, realmente no son muy utilizados, ¿sí? Operaciones de comparación, operadores lógicos, también para hacer operaciones de bits, a nivel de bits, es uno, operadores de asignación, operador de punto, ¿m? Bueno, esto también no está acá en la presentación, tendríamos que buscarlo, pero estaría muy bueno también consultar la tabla de precedencia de operadores del lenguaje para saber qué es lo que resuelve primero el compilador Java, ¿no? Se hace primero la suma, la resta, la división o lo que sea. Bueno, acá el consejo siempre, además de utilizar la tabla de precedencias, es utilizar siempre paréntesis, ¿no? Para establecer las precedencias de las expresiones, ¿sí? Pero la tabla de precedencias está hecha por grupos, digamos que van de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, digamos así como se tiene que leer. Y como dice ahí también, usar paréntesis, es la recomendación. Bueno, con los operadores, primero y fundamental diferencia con C, acá existe el verdadero y el falso, ¿sí? Así que vamos a usar true y false. Y otra cuestión también es que una comparación también devuelve un valor, y la comparación devuelve un valor no aritmético como en el caso de C, sino que acaba de devolver un resultado de tipo booleano, un verdadero o un falso. 3 mayor que 2 va a devolver true, valor. Yo lo podría asignar a una variable y volvería true. Podemos usar el operador de bits AND para poder hacer una operación binaria entre ambas comparaciones. Bueno, la comparación es igual que en C, el igual y el distinto. También se agrega otro operador de comparación que es instance of. Por ejemplo, yo puedo preguntar si la referencia S1, si S1 es una instancia de string, ¿no? Yo podría poner un if acá, bueno, prácticamente está armado el if, ¿no? Si S1 es una instancia de string, en este caso va a devolver verdadero, ¿sí? Es decir, yo dado una referencia, puedo preguntar qué tipo de objeto es. Después tenemos las operaciones AND, OR y SOR, digamos, a nivel de bits, y después tenemos las operaciones de cortocircuito de comparación, ¿no? Si utilizamos el ampersand, va a hacer una comparación AND y va a comparar ambas expresiones, la de la izquierda y la de la derecha, ¿sí? Es decir, que tenemos un AND de bit que puede ser no cortocircuito, y después tenemos la operación de doble ampersand de cortocircuito. Esto yo ya lo expliqué, digamos, cuando hemos visto C, porque C también tiene los operadores de cortocircuito, pero bueno, para aquellos que no son vienen de C, se los comento. El operador de cortocircuito es realmente muy, muy interesante, genera nos permite agilizar mucho nuestro código, performance y demás, porque realmente va a evaluar lo que realmente necesita, ¿no? Cuando no lo necesita hacer, no lo va a hacer. El tema es que hay que usarlo con cuidado. Por ejemplo, acá tenemos un doble ampersand, es un AND, ¿no? De cortocircuito, entonces si la primera expresión es falsa, la segunda no la evalúa. Es decir, que ¿para qué voy a seguir probando con la siguiente expresión si ya sé que la primera me dio falso? Entonces ahí corta, por eso se dice cortocircuito, y corta la instrucción y sigue más abajo. ¿Cuál es el problema, el cuidado que tenemos que tener? Que con una operación de cortocircuito no significa que todas las expresiones se hayan evaluado. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, si acá yo tuviera una referencia y el operador de punto, ¿no? Y una llamada a un método, por ejemplo, no sé, qué sé yo, factura.guardar,
y que la factura punto guardar me devolviera un booleano, verdadero o falso, si guardar fue verdadero o no, si pudo guardar o no la factura. Si le pongo un operador de cortocircuito y la primera expresión es falsa, este método guardar nunca se ejecutó, es decir, nunca se hizo, nunca se evaluó. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero fuera de eso, el operador de cortocircuito hay que usarlo siempre que se pueda porque nuestro código va a correr más rápido y no va a hacer el compilador un montón de evaluaciones al divino botón, ¿sí? Después tiene el operador condicional, que es la condición, signo de interrogación, expresión por verdadero, dos puntos, expresión por falso, ¿sí? Esto es exactamente igual que en C, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Pone en I, que es de tipo W, el valor, bueno, acá en vez de la coma hay que poner punto, cuidado con esto, ¿no? Esto está incorrecto, hay que poner un punto. En la variable I me va a guardar el valor 2, en el caso de que X sea mayor que 3, como X vale 4, entonces sí me va a quedar con el valor 2. Cualquier otra cosa me pondría el valor 5. ¿Sí? Bueno, operaciones de desplazamiento de bits. Bueno, ahí esto lo que va a hacer es correr hacia la izquierda todo el número binario y va a agregar dos ceros. Bueno, no voy a profundizar en esto porque prácticamente no lo vamos a usar. Casting, ¿se acuerdan? He hablado bastante en C de casting y bueno, acá voy a hablar de upcasting, de downcasting y de casting. Sí, voy a hablar de tres cosas, ¿sí? Bueno, básicamente el casting se refiere, digamos, a conversión de tipo de datos, y acá hay que tener cuidado porque las conversiones pueden ser con pérdida de datos o no. Digamos. Esto también sucede en el lenguaje C. También cuando no se puede hacer un casting, Java va a lanzar una class cast exception. ¿Sí? Todas las excepciones son los errores en tiempo de ejecución que se pueden dar en el código, ¿no? Vamos a ver cómo los controlamos. Eh, bien, una constante, 1, 2, 5, 6, por ejemplo, es una constante de tipo entera, así que el compilador lo va a tomar esto como un int, como un entero. Y esto que está acá a la izquierda es un long. Entonces acá es una situación en donde estamos metiendo un entero dentro de un long. Como el long es mucho más grande, no hay ningún problema. El long va a contener el valor 1, 2, 5, 6. Ahora bien, si yo quisiera poner 1, 2, 5, 6 en un byte, estoy en un problema, porque int son 4 bytes, no va a entrar en algo que ocupa un byte, ¿sí? Entonces acá el resultado es incorrecto, digamos, me va a forzar el compilador, digamos, a que yo haga un casting a byte, pero no me va a quedar 1, 2, 5, 6, sino que va a quedar lo que entre en el byte y el resto lo va a truncar, ¿no? En ese sentido funciona igual que en C, pero el compilador nos obliga a que explícitamente hagamos el casting para evitar, digamos, sorpresas, digamos, para el programador. Es decir, que Java lo que hace, C asume que el programador es un genio y que nunca se equivoca y que hace todo bien, mientras que Java asume que el programador es un tonto y que tenemos que ayudarlo para que cometa la menor cantidad de errores posible. ¿Sí? Eso es más o menos la filosofía así a grandes rasgos de los dos lenguajes. ¿Sí? Bueno, esto ya lo habíamos dicho, todos los caracteres son de tipo Unicode. Las clases que manejan caracteres son string y string buffer, que vamos a usar muchísimo. Ambas clases son inmutables, ¿no? Es decir, cuidado con esto, pues son clases muy utilizadas, muy utilizadas, pero hay que usarlo con cuidado. La clase string es muy utilizada. Perdón, digo, string es inmutable y string buffer es mutable, cuidado. ¿Qué significa esto? Cuidado con la clase string, más que nada, que es la que más se usa, porque si yo llamo al método substring que me devuelve un substring de otro string, estoy creando un nuevo objeto string. Es decir, que los strings no cambian. Si yo tomo un string y lo concateno con otro, no es que tengo el mismo string ahora más grande, sino que en realidad tengo un nuevo string. Es decir, string va creando siempre nuevos strings, ¿sí? A medida que lo vamos usando. Entonces, esto es un cuidado. Esto es peligroso cuando, por ejemplo, estamos haciendo un procesamiento de archivos o de base de datos donde trabajamos con millones y millones de registros y adentro hacemos operaciones con string. Entonces, si
son millones de registros y lo tengo dentro de un loop a todo eso, significa entonces que voy creando un nuevo objeto string por cada vuelta de ese loop, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado porque voy a llenar la memoria, digamos, de objetos string. No va a suceder nada porque Java administra la memoria, pero va a ser totalmente ineficiente el código, va a correr muy lento y va a posiblemente obligue a que se ejecute el garbage collector, que es una tarea pesada, que digamos, demanda tiempo y demás, y reorganización de memoria en nuestro código, entonces eso va a afectar el rendimiento de nuestro programa, ¿no? Entonces, cuando hay que andar haciendo concatenaciones, modificaciones, reemplazos de carácter, etcétera, es conveniente usar string buffer en vez de string. Y una vez que el string ya quedó armado bien, ahí sí, recién ahí lo podemos pasar a string. Bien, estructuras de control, if, bueno, acá dice if then else, pero sepan que el then no existe, no solamente existe en Basic, digamos, en C o en Java no existe el then, es simplemente el if sigue la misma sintaxis que en C, tiene if, entre paréntesis la condición y abro llaves, el switch funciona igual, el for while y el while igual, así que realmente acá podemos reutilizar todo el conocimiento C que tenemos. Este, bueno, operando, operador, el resultado de una expresión. El operador de punto se utiliza muchísimo, por ejemplo, acá podemos analizar esta instrucción, ¿sí? Fíjense ustedes que acá tenemos system, el primer nombre aparece con mayúscula, así que esto ¿qué es? Una clase, perfecto. Punto out. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo pongo clase punto algo, significa que lo que viene después es estático, ¿no? Porque en realidad es de la clase, no es que cree un objeto de tipo system, no, viene la clase system. Entonces, out es un método, out es un atributo de tipo estático de la clase system. A su vez, println es un método del tipo de dato que sea este atributo out, que no sé qué es. Bueno, en realidad sí sé lo que es de tipo printstring. Entonces, println es un método de printstring. Y este hola es un argumento que recibe este método, ¿sí? Fíjense en todo lo que podemos analizar con solamente mirar la línea, ¿sí? Nombre de la clase, punto atributo estático, punto método de ese atributo estático que será de algún tipo de dato determinado, ¿sí? Lo del tipo de dato no lo puedo saber, eso lo sé yo porque, bueno, uno ha estudiado la API de Java, pero al menos podemos darnos cuenta que se trata de un atributo estático y que este es un método de este atributo estático. ¿Sí? Es decir, que esto en realidad es un atributo estático que es una referencia, no un tipo de dato primitivo, porque luego estoy llamando un método. Si fuera un tipo de dato primitivo no puedo llamar un método, porque no es un objeto. ¿Sí? Ahí tenemos que empezar a encajar los diferentes conceptos que estuvimos viendo en los videos anteriores. ¿Sí? Bueno, tenemos que, bueno, es lo que yo siempre digo, no podemos mezclar bananas con elefantes, ¿no? Es decir, tenemos que siempre tratar de hacer asignaciones compatibles. Si a la izquierda de la expresión tengo elefantes, a la derecha de la expresión tendré que tener elefantes. Y si no tengo elefantes, voy a tener que tener, o hay una conversión automática de ese tipo de datos, o voy a tener que hacer un casting que sea viable para hacer en ese tipo de datos. Por ejemplo, acá estamos viendo que get un carácter es un método que devuelve algo de tipo char, y lo estoy pretendiendo asignar a algo de tipo string, es un objeto de tipo string. Esto que es un char, que es un tipo de dato primitivo, lo estoy tratando de meter en una referencia de tipo string. Esto no se puede hacer, es incorrecto, y esto va a dar un error, digamos, una excepción, digamos, en el compilador, no se puede hacer ese tipo de asignación. Sin embargo, sí puedo poner un string y agregarle el carácter. ¿Por qué? Porque el operador, en este caso este más, está haciendo de concatenación, ¿no? Está concatenando una cadena de strings con un carácter. Eso es viable porque el operador más se dice que es un operador sobrecargado. Después vamos a ver la sobrecarga de métodos y demás. Pero por ahora solamente digamos eso y simplemente permite hacer
que ese carácter se sume al string, y entonces ahí sí toda la expresión del más se transforma en algo de tipo string que se puede asignar a un objeto de tipo string. Otra forma es hacer que ese carácter, hay un constructor de la clase string que recibe un carácter, digamos, como argumento, caracteres como argumento. Entonces se lo puedo pasar como argumento de ese constructor y automáticamente el constructor me devuelve algo de tipo string. Acá es totalmente válido esto que se está haciendo. ¿Cómo sabe Java a qué constructor tiene que llamar? Bueno, lo sabe por el tipo de datos devuelto por cada expresión. Entonces, él lo que va a hacer es un matching, digamos, de qué constructor y el tipo de datos cuál tiene que ejecutar. Esto lo hace automáticamente el lenguaje. La clase System es muy utilizada y tiene bastante que ver con C esto también, porque se acuerdan que en C todo el programa tenía 3 flujos de datos. ¿Se acuerdan los file asterisco de C? Bueno, el tipo de datos file de C, asterisco era porque era un puntero, no importa. Pero el tipo de datos file nos permitía trabajar con streaming, con streams. Y en todo el programa C teníamos 3 streams disponibles, el stdin, el stdout y el stdr. Bueno, acá en Java, eso mismo está representado en la clase System. System.in viene a ser el stdin, que es el teclado. System.out viene a ser el stdout, que viene a ser siempre la pantalla. Y el system.r viene a ser el stdr, que también es por lo general la pantalla, ¿no? Esos son los streams que tenemos disponibles también en Java, ¿no? También son tipos de datos que tienen que ver con input string y print string. Son clases Java que representan estos flujos de datos, ¿no? Bien, eso es todo entonces, y seguimos, nos vemos en el próximo video para seguir hablando de objetos. Muchas gracias.